Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, lo soportó con entereza, esperando en el Señor. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 19 de noviembre de 2025. Mes de noviembre, mes de los difuntos, mes de la vida eterna, año de la esperanza. ¿Y cuántos millones de mártires ha habido en la historia de la Iglesia y previamente en la historia del pueblo de Israel, que creyendo en el Señor, esperando en Él, esperando en la vida eterna, han aceptado perder su vida terrena por no negar al Señor, por no renegar de la fe? Madre mía, hoy mismo, como bien sabemos, en este momento, recientemente se presentó el informe de persecución religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada. En muchísimos países hay persecución, en algunos directa, sangrienta, como es Nigeria, como es China, en otros pues una discriminación fuerte, en otros más suave. Sí, es tiempo de persecución, pero también tiempo de cuánta gente da testimonio. Pues nosotros pedimos al Señor esa fortaleza en la fe. No es algo que venga de la naturaleza, es gracia de Dios, pero la gracia hay que pedirla. Y eso es lo que hacemos. Y lo vamos a hacer en estos días de noviembre. Tenemos también una entrañable memoria de la Virgen María. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy buenos días. Tenemos una fiesta de la Virgen muy bonita y muy en nuestra devoción popular, ¿verdad? Eso es, sí, la Virgen de la Medalla Milagrosa, cuya novena empezamos ayer, padre. ¿A qué hora la tenemos? Vamos a recordar a nuestros oyentes el nuevo horario de las tardes de Radio María. Pues comenzamos las oraciones de la tarde a las 7 con el Santo Rosario, luego las vísperas y la novena a continuación, terminando a las 8 de la tarde. En este horario, pues ya sabéis, se mantiene que el rosario es a las 7, pero luego al acabar el rosario, sin prisa, por eso hemos cambiado el horario para tener más margen, viene el rezo de vísperas que antes hacíamos antes de las 7 y después queda ese hueco donde normalmente es donde rezamos las novenas. Pues sí, hemos comenzado la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Qué maravilla, y nunca mejor dicho, la maravilla y el milagro de María. Es una de las primerísimas apariciones, digamos así, fuertes de estos tiempos modernos, de tiempos ya anticristianos, precisamente, tiempos de persecución en la Francia, que había sido la primera nación que oficialmente se convirtió al cristianismo, también la primera nación que reniega, que tiene una fortísima persecución, que tiene el genocidio de la Vendée, que rechaza ya públicamente a Jesucristo. Pues en esa Francia tienen lugar una serie de manifestaciones de María, como es esta de la Medalla Milagrosa, como ha habido pues otros casos, el más conocido, por supuesto, el de Lourdes. Pues sí, la Virgen no nos deja. 27 de noviembre es esa memoria de la Virgen de la Medalla Milagrosa, con esa ejaculatoria que todos supongo que sabéis, y los más novatos pues que se la aprendan. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pues nosotros a esa más o menos 8 menos cuarto de la tarde, siempre hora peninsular, por tanto 7 menos cuarto en nuestras queridas Islas Canarias, rezamos esa novena. Pero también sabéis que un jueves al mes tenemos un rosario muy especial con nuestros niños, Rocío, cuando nos toca ya muy prontito, ¿verdad? Pues mañana mismo, mañana jueves 20 de noviembre a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, nos uniremos en ese rosario con los niños. Claro que sí, pues ya lo sabéis,
en directo con ellos desde sus casas en distintos puntos de España. Algunas veces vienen al estudio, mañana creo que cada uno desde sus casas, y cualquiera de vuestros niños puede participar, pero para ello nos lo tenéis que comunicar los padres, claro, con anticipación al correo de los programas infantiles, lahorafeliz@radiomaria.es. Bueno, pues vamos a seguir nosotros. Os recuerdo que hemos hecho una parada en lo que es ir leyendo los números del catecismo para, habiendo terminado el bloque del sacerdocio en la historia de la salvación, verlo un poquito en conjunto en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, también, por supuesto, como cumplimiento del Antiguo, y vamos a seguir haciendo eso. Pero antes, en la primera sección, después de la entradilla, estábamos recogiendo algunos párrafos de una obra muy bonita de San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, que nos hablaba de lo que puede un cura hoy. Bueno, él hablaba de los años 30, pero lo que decía entonces ha cambiado muy pocas cosas. Lo esencial es exactamente lo mismo. Así que vamos a seguir aprovechando cosas de ahí que nos sirven no solo a los sacerdotes, sino a todos, porque, hombre, mutatis mutandis, todo apóstol en buena medida también tiene que hacer y apoyarse en los medios que decía San Manuel González. Pues vamos con ello ahora mismito. Lo que puede un cura hoy, obra del obispo San Manuel González. Recordemos que nos había hablado de lo que puede, en primer lugar, simplemente la presencia del sacerdote, ese hacer presente a Jesucristo. Segundo, lo que puede la palabra del sacerdote. Como os decía antes, también mutatis mutandis, apliquémoslo a todo apóstol, a todo cristiano, lo que puede la palabra. Pero en el caso del sacerdote, claro, tiene una especial eficacia porque es palabra autorizada y que ya no es fulanito, sino que es Cristo que habla a través de él. En tercer lugar, lo que puede la oración. De nuevo, la oración de todo cristiano no faltaría más y puede ser más eficaz si una persona santa que la de un sacerdote tibio, ciertamente. Pero desde otro punto de vista, el sacerdote tiene una especial figura porque está configurado con Cristo sacerdote, sumo sacerdote, sobre todo en momentos como es la Santa Misa. Claro, ahí es el momento más fuerte de la labor sacerdotal. Y estábamos en lo que puede el trabajo del cura. Pero ahí, don Manuel hablaba de algo que vale también para los otros aspectos, y es que siempre en todo apostolado, en toda labor del cristiano y del sacerdote, está la parte, en este caso, del cura, la parte de Dios y la parte de las personas que reciben esa labor, la parte de las almas. La parte del cura. Nos recordaba San Manuel que el sacerdote, y siempre repito, aplicarlo a cada uno en su medida, es pescador, pastor y sembrador de almas. Pescador, preparar las redes, echarlas al lago. Pastor, buscar buenos pastos, buscar las ovejas perdidas. Sembrador, echar la semilla. Bueno, pues vamos a ver lo que nos decía de todo esto aplicado al sacerdote, la parte del sacerdote. Sus estudios, sus visitas de enfermos, sus predicaciones, el culto que promueve, las buenas obras que realiza en favor de los niños, de los necesitados, ese continuo agitarse que forma la vida parroquial. ¿Qué otra cosa son sino preparativos de redes, barcos y cebos para echarse a pescar almas por los mares del mundo? O pastoreo de almas, con sus continuas vigilancias contra los lobos de las malas doctrinas y sus continuos sinsabores de almas perdidas. O laboreo en las almas, trabajándolas con el arado de su predicación y buen ejemplo, arrojando en ellas la semilla de la palabra de Dios,
regándola con los sudores de su celo, preservándola contra las espinas y malas hierbas de las preocupaciones mundanas. Pero nótese bien, a pesar de todos esos trabajos e incesantes fatigas, en las manos del pescador no estará el que caigan peces o no caigan, que sean muchos o sean pocos, ni en sus manos estará el evitar que se le escapen las ovejas y que aparezcan las que se pierden, ni en las manos de ese sembrador estará el que su semilla siempre dé fruto, o lo dé en esta o aquella medida, 30, 60, 100. Y es que aquí entra la parte de Dios. Porque, como todos esos oficios son sobrenaturales, hay que contar siempre con la acción sobrenatural de la gracia de Dios, que es la que llama y hace caer en la red a los peces, la que sostiene en el redil a las ovejas, o perdidas las trae de nuevo, y la que da jugo a aquella tierra para que la semilla arraigue, crezca y dé fruto. Porque cuando no hay más trabajo, cuando no hay más que trabajo nuestro, recordemos la escena de la pesca toda la noche en el lago de Genesaret, hemos estado laborando toda la noche y no hemos conseguido nada. Y también la primera pesca milagrosa antes de que interviniera Jesús no habían conseguido nada. Entonces hay que trabajar, sí, pero ya con eso va a haber fruto, pues no. Es imprescindible invocar por la oración la parte de Dios. Pero todavía, a pesar incluso de la parte de Dios, queda una tercera dimensión, la parte de las almas. Y según leo, voy un poco haciendo con cierta libertad mis comentarios, pero volvemos al texto y nos decía San Manuel: estos peces, ganados y tierra, son peces, ganados y tierras con libertad que Dios nuestro Señor respeta mucho. De modo que podemos poner en nuestros oficios toda la habilidad de nuestro ingenio, toda la fuerza de nuestro celo. Y Dios, nuestro Señor, puede poner todos los dulces requerimientos de su gracia, todos los suaves llamamientos de su amor. Y sin embargo, todavía podrán las almas no caer en nuestra red, o irse de nuestro redil, o ahogar nuestra buena semilla con las malas hierbas de los vicios. Y añadía don Manuel otro factor, que si ya entonces era fuerte hoy, muchísimo más. Y si por añadidura las almas se encuentran bien entretenidas y halagadas por el lado de acá, vaya si es cosa difícil que se vengan a nuestro lado. Y es que decía, la sociedad moderna es esencialmente anticristiana, se ha constituido de tal manera que apenas se echa de menos a Dios. Parece que todo el empeño de esta civilización es ahogar todas las ansias del alma por Dios y por la felicidad del cielo, con cosas de la tierra. Claro, recordaba pues los entretenimientos de la época, madre mía, ¿a dónde se han quedado en comparación con los de hoy día? Cuando no había televisión, cuando por supuesto ni se sabía lo que era internet, ni móviles, ni nada por el estilo. Hoy día este mundo ha inventado suficientes cosas para que uno siempre tenga algo que mirar, algo con lo que entretenerse, algo con lo que no pensar, algún ruido que oír. Es muy distinto a otras épocas. Pero también hay que añadir, esto lo digo yo, y lo estamos comprobando constantemente, que antes o después, como el hombre está hecho para Dios y para el infinito, todo eso acaba cansando y no acaba llenando el corazón. Pero es verdad que lo tenemos difícil, muy difícil, más que en civilizaciones más silenciosas, más en que no había todos estos medios de distracción. Pero bueno, la conclusión que sacaba don Manuel de todo esto que hemos ido viendo es que hay que evitar dos extremos. El de creer que nuestro trabajo lo puede todo
en orden a la conversión, conservación y santificación de las almas, y el de desconfiar de tal modo de él que lleguemos a figurarnos que no sirve para nada lo que hagamos. El verdadero punto está aquí. Nuestro trabajo no es causa del fruto, pero sí es condición, como norma general. A veces Dios ni siquiera necesita nuestro trabajo, hace una acción directa. Pero lo habitual es que Él pide nuestra colaboración. Hay que echar las redes. Luego el que hará que piquen los peces es Dios, pero hay que echar las redes. Nuestro trabajo no es causa del fruto, sino condición. Puesta esa labor, puesto ese trabajo, nuestro Señor da el fruto como, cuándo y en la medida que quiere. En definitiva, hay que trabajar hasta donde se pueda, hasta dar la vida si es preciso, y después, no antes sino después, recordemos lo que hay que decir. Una vez que uno haya hecho lo que tiene que hacer, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, pues esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero hay que recordarlo siempre. Hagamos todo de nuestra parte, sacerdotes y todos los apóstoles. Pongamos los medios sobrenaturales sobre todo. No pensemos que por lo bien que yo hablo, como San Pablo en el Areópago de Atenas, que fue un desastre, uno de los apostolados que le esperaba esa predicación muy preparada, muy culta, y esperaba ahí en el centro de la cultura antigua la conversión de muchos, y nada, 4 gatos. Y en cambio, en Corinto, que era una ciudad de perdición, se convirtieron en un montón. Hay que poner de nuestra parte, hay que pedir la ayuda a Dios, y hay que confiar y dejarlo en sus manos y saber que al final también el otro ya puede uno hacerlo todo lo que quiera. Si Dios nuestro Señor tocar el alma, que es verdad que como Él respeta la libertad, si el otro se obstina en rechazar nuestra palabra, pues, y las insinuaciones de la gracia, pues el Señor lo permite. Pero de nuestra parte la obligación es hacer todo lo posible, en oración, en trabajo, en palabra. Y veremos también el siguiente apartado, en mortificación. Bueno, pues lo dejamos de momento aquí y pedimos al Señor que cumplamos esa palabra de que se nos han dado unos talentos, unas minas, negociad mientras vuelvo, haced con ello todo lo posible. Pues así queremos, Señor, te pedimos tu gracia y pedimos a María su intercesión. Bien, pues seguimos viendo cómo está presente en el Nuevo Testamento el sacerdocio de Cristo, basándonos fundamentalmente en una obra del gran teólogo que fue, ya fallecido, jesuita, profesor en Roma, el padre Jean Galot, titulada Sacerdote en nombre de Cristo. Ya hemos visto cómo que aunque Jesús no se da a sí mismo el título de sacerdote, pero en realidad lo que hace es actuar de tal manera que se ve claramente cómo se cumple en él los anticipos que se habían ido dando en el Antiguo Testamento de una serie de figuras que confluyen ahora en Cristo. Esas figuras son, como sabemos, las del profeta. Cristo anuncia la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Es la figura del sacerdote. El sacerdote ante todo es el que ofrece sacrificios en el culto, sobre todo en el culto del templo. Cristo es el templo, Cristo es el sacerdote que ofrece, pero no sacrificios de animales, un sacrificio ritual, sino un sacrificio de su propia vida. El sacrificio del Calvario, el misterio pascual, pasión, muerte, resurrección. Él es sacerdote, víctima y altar. Y Él va a prolongar, como veremos después, ese sacrificio en la celebración de la Eucaristía a través de aquellos a los que precisamente va a instituir sacerdotes. Haced esto en memoria mía. Profeta, sacerdote y rey.
rey. Cristo, ¿eres rey? Sí, tú lo has dicho, yo lo soy, no como los de este mundo. En este sentido, esto está unido con la figura del pastor. El pastor es el que guía al pueblo, es el que unifica sin quitar la libertad de las ovejas, pero conduce a todo ese pueblo, como Moisés y Josué condujeron al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Muy importante la figura del pastor, sobre todo aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 de San Juan, y en otros pasajes del evangelista, pero también aparece en los sinópticos, cuando Jesús nos habla de la oveja perdida y otros textos que ya vimos. Pues bien, todo esto va mostrando cómo Cristo, sin usar la palabra, en realidad nos va diciendo que en Él se cumple esa figura del sacerdote, pero de una manera distinta a cómo, por desgracia, la mayoría de los sacerdotes estaban en su época viviendo el sacerdocio, de una manera meramente ritual, y aparecía también, por ejemplo, pues esa crítica implícita o explícita del Señor a muchos sacerdotes en la parábola del buen samaritano. Van con mucha prisa al templo, el sacerdote y el levita, y no atienden al hombre caído al borde del camino. No puede ser. El sacerdote tiene que integrar en sí mismo ese amor, esa caridad, ese pastoreo que busca las ovejas heridas y necesitadas. Bien, pues después de esto habíamos comenzado, después de ver ese sacerdocio, esas figuras en los evangelios, habíamos comenzado a ver el sacerdocio de Cristo en la carta a los hebreos, que es precisamente la carta, el libro del Nuevo Testamento, que desarrolla justamente de una manera sistemática una doctrina sobre el sacerdocio y el sacrificio de Cristo. Es una carta que se dirige a aquellos judíos que se han convertido al cristianismo y que les hace ver que todo lo que habían vivido ellos, habían aprendido en la antigua alianza, sobre el culto, sobre el sacerdocio, sobre el sacrificio, sobre el cordero inmolado, sobre el Yom Kippur, todo aquello tuvo su valor, tuvo su sentido precisamente porque se iba a cumplir de manera inminente en Jesucristo. Entonces veíamos cómo esta carta presenta a Jesús en primer lugar como Dios y como hombre verdadero. Une los dos extremos, pontifex, el que hace un puente, el pontífice, une al hombre y a Dios, porque es Dios y es hombre. Es Dios de Dios, es la impronta de su sustancia, aparece clarísimamente en los primeros versículos de la carta, primer capítulo, pues esa divinidad de Cristo, pero también aparece en su humanidad. No es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Aparece también que no es sacerdote como los israelitas, como los del pueblo de Israel, según el orden de Aarón. No, recordemos que el sacerdocio judío era hereditario de la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví los sacerdotes más importantes de la familia de Aarón. Pues no, Jesús no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, no es un sacerdocio hereditario, sino que viene de la llamada del Padre, que le ha enviado al mundo y a hacerse hombre, y por un lado tiene un origen eterno que está prefigurado en ese misterioso personaje que aparece en relación con Abraham en el libro del Génesis, Melquisedec. Por eso se dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec, y aparece la figura del Hijo como rey y como sacerdote en el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y Jesús precisamente se identifica con esa figura en la respuesta que da al sumo sacerdote Caifás en la última pregunta del inicuo juicio del Sanedrín la noche del Jueves Santo. Sí, veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo. Sí, y entonces aparece claramente, tal como lo expresa, ya lo vimos, pues esa figura que estaba en ese salmo mesiánico. Bien, más aspectos que aparecen de Cristo como sacerdote en la carta a los hebreos. Pues la carta lo presenta como mediador de la nueva alianza. Hebreos 9:15, mediador de la nueva alianza. Claro, esto nos suena, ¿verdad?, a las palabras de Jesús en la última cena, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Mediador
de la alianza, mediador en un sentido absolutamente excepcional, puesto que, como decíamos, es que están los dos lados de la mediación, es Dios y es hombre. Entonces Él puede unir la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. El sacrificio cumplido por Jesús comienza sobre la tierra y termina en el cielo. Y esta es otra idea muy importante de la carta a los Hebreos. Y es que Cristo desarrolla su sacerdocio ante todo en el cielo. Es un sacerdocio celeste, porque ahí, resucitado, en el verdadero Sancta Sanctorum, en el verdadero templo, en el definitivo que es el cielo, Cristo está mirando al Padre y como hombre presentándole en su humanidad, en ese cuerpo, esas llagas que aún Él ha querido que quedaran, presentándole el sacrificio que hizo una vez para siempre. El sacrificio se hizo una sola vez en la cruz, en el Calvario, pero Cristo presenta los frutos de ese sacrificio y con el mismo amor con el que se ofreció en la cruz, se ofrece ahora al Padre y especialmente de una manera eclesial cuando celebramos el sacrificio de la misa. Por eso, como ya explicamos, cuando tratamos del sacramento de la Eucaristía, cada misa es sacrificio, no porque volvamos a matar a Jesús, obviamente no, fue una sola vez, pero sí se hace presente la actitud redentora de Cristo en la cruz. Jesús ha pedido: haced esto en memoria, pero memoria no es un mero recuerdo subjetivo nuestro, sino que es memoria objetiva, como ya explicamos. Hay una palabra hebrea, zikanon, que hace alusión a ese hacer presente, es más bien la memoria de Dios, que hace presente lo que ocurrió realmente. Y en todo esto actúa también el Espíritu Santo, también muy importante, aparece en la carta a los Hebreos. Fijaos qué frase, ¿no? Cuando habla de la efusión de la sangre de aquel que, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. Hebreos 9:14. Así que el fuego y el humo, el incienso que sube al cielo, que se hacía en diversos sacrificios, esta carta dice que en realidad es el Espíritu Santo. Claro, he venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. El fuego es el amor de Dios. Es el fuego que ha traído el Hijo de Dios a la tierra, el amor que le devoraba su corazón, nos lo pega. Eso, el corazón de Jesús se presenta a Santa Margarita María, pues entre llamas, es el fuego del amor. Y en ese fuego se ofreció Cristo. He venido a prender fuego a la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo. Y cómo me angustio hasta que se cumpla ese sacrificio. Quería ofrecerlo, a la vez le costaba a su cuerpo, a su humanidad, pero estaba deseando ofrecer ese sacrificio. Jesús se ofrece al Padre en el Espíritu Eterno, que asegura, como fruto de ese sacrificio, una redención eterna. Hebreos 9:12. Así pues, Jesús intercede ante el Padre, ejerce su sacerdocio en el cielo. Es un sacerdocio esencialmente celeste, puesto que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ese personaje que aparece como si no tuviera ni principio ni fin, como anticipo, como prefiguración de la eternidad del sumo sacerdote. Bien, Cristo ofreció sacrificio al Padre, sacerdocio eterno, pero que tiene propiamente dicho un comienzo con la encarnación, porque recordemos que no basta con que sea Dios, sino que tenía que ser hombre para ser de nuestra raza quien ofrece ese sacrificio. ¿Y cómo lo ejerce? Intercediendo por los hombres. Fijaos, Hebreos 7:24. Posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. De ahí que también pueda salvar perfectamente a los que, por medio de él, se acercan a Dios, ya que, atención, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Por eso, en la Santa Misa, ¿cómo terminan las oraciones? Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo. Él es el mediador. A través de ti, de él, presentamos nuestras súplicas, a través de aquel que intercede permanentemente ante el Padre. Una intercesión que se apoya sobre la oblación del sacrificio, el único sacrificio, el que se ofreció sobre la tierra, pero que está ahí presente en esa humanidad que sufrió en su cuerpo y en su alma, y Jesús presenta al Padre esa humanidad como señal y recuerdo de ese sacrificio. Una intercesión
que es manifestación de la mediación, Jesús en la cruz con los brazos extendidos decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues ahora también intercede ante el Padre y le pide la aplicación de los frutos de ese sacrificio. También esa figura de la que hemos hablado antes, la figura del pastor, está aludida en esta carta a los hebreos. Al final de la carta es muy bonito este versículo, ¿no? Hebreos 13:20. Dice, esta carta nos pone ante los ojos al Dios de la paz que suscitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna. Qué bonito, ¿eh? Hay cada frase en el Nuevo Testamento que muchas veces leemos mil cosas y no leemos y releemos como deberíamos. Lo más importante, que es la Sagrada Escritura y particularmente el Nuevo Testamento. El gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, pastor en virtud de la sangre de una alianza eterna. Jesús es un pastor de una grandeza que le hace pastor único de la humanidad. Y esto se ha manifestado en su resurrección. Fijaos que no dice aquí sumo sacerdote, sino sumo pastor, el gran pastor de las ovejas, claro, porque ya hemos dicho que esa expresión, por un lado, evitaba los peligros de entender el sacerdocio de Cristo como el de los sacerdotes de Israel, que ya lo que tenían que hacer ya está cumplido. No. Por otro lado, incluye todas esas otras figuras, el pastor del profetismo, de la realeza, de guiar al pueblo. En fin, es como muy integradora de los diversos elementos. Hay una reminiscencia también del papel de Moisés, que no era sacerdote. El sacerdote era Aarón, pero condujo al pueblo. Es el pastor. Y luego le sigue Josué, lo mismo. Es el que introduce a los israelitas en el descanso, en la tierra prometida. Bueno, pues también Jesús nos quiere llevar a la tierra prometida, que ya no es la tierra de Israel, sino que es el cielo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a quedarnos un poquito dando gracias al Señor, dando gracias al buen pastor, ese pastor que ha dado la vida por sus ovejas. Jesús, sé mi pastor, sé nuestro pastor. Jesús, danos tu gracia para que nos dejemos guiar por ti, nuestro buen pastor, sacerdote, víctima y altar. Pastor fiel, conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo redil, contigo a mi lado ya no temo más, por verdes praderas me llevas a andar, confío mi vida, enséñame a amar.
llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, liberador. Dame tu alegría, Señor. Cárgame en tus brazos. Guía tú mi senda, buen pastor. Lléname de vida, reconozco hoy tu Lléname de vida, reconozco hoy tu El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Reconozco hoy tu voz, la voz del buen pastor. No escuchemos otras voces que nos seducen, que nos engañan. El pastor. Seguimos viendo, basándonos sobre todo con cierta libertad en el padre Galot, como aparece el sacerdocio de Cristo en la carta a los Hebreos. Señala también, padre Galot, la superación del marco puramente cultual. En esta carta no aparece que Cristo cumpla un rito. El culto en ese sentido ritual y formal, había que hacer esto, lo otro, sino al revés, presenta el culto antiguo como sombra de la realidad que había de venir. Atribuye toda la eficacia del culto al sacrificio personal de Jesús, que está por encima de todo acto ritual. En esta carta no aparece explícitamente la celebración más importante del sacerdocio cristiano, que es la Eucaristía, pero sí hay una alusión velada. En el 13:10 dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. Los que dan culto en la tienda se refiere al antiguo sacerdocio judío, y lo de comer del altar se refiere probablemente a la comunión eucarística. O sea que sí que parece que hay esa alusión. Después, el aspecto de la función real, porque recordemos, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Pues rey, como rey, eso está presente en la figura de Melquisedec, porque Melquisedec, ese misteriosísimo personaje del libro de Génesis, era rey y sacerdote y rey. Y la palabra Melquisedec significa rey de justicia, y la expresión rey de Salem es sinónimo de rey de paz. Sacerdote, rey de justicia y de paz. Pues bien, Jesucristo es el sacerdote que nos trae la justicia y la paz. Y cuando Jesús se identifica con el personaje del Salmo 110, siéntate a mi derecha, aparece el Mesías también como rey y sacerdote. Se le atribuyen, por tanto, esos atributos de justicia y paz. Y es que el sacrificio sacerdotal de Jesús tiene como objetivo restaurar la paz por la reconciliación con Dios después del pecado. Y eso es lo que nos justifica, lo que nos da la verdadera justicia, la santidad. La santidad. Función real que cumplieron los jefes más prestigiosos del pueblo judío, Moisés y Josué, y luego después David, que también en Jesús hace alusión, ¿no?, a que el Mesías es hijo de David, pero que le dice el Señor a mi Señor, diciendo, fíjate, hijo, pero de David, pero a la vez David le llama Señor. Claro, estaba Jesús ahí haciendo caer en la cuenta de que el Mesías tenía un nivel divino.
Función profética. Hemos dicho la sacerdotal cultural, la real y la profética. Aquí hay que recordar cómo empieza la carta a los hebreos con una frase maravillosa. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Así empieza la carta a los hebreos. La verdad es que es una carta que así de primeras puede resultar un poco antipática. Hay tantas expresiones, tantas cosas antiguas del culto judío, no sé qué, uno se pierde un poco, ¿verdad? Pero si la vas mirando con calma y con la ayuda de los que entienden, como estamos haciendo ahora, uno ve tesoros, verdaderos tesoros, y empezando por este inicio, por estos 2 primeros versículos. Muchas veces, de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, ¿eh? Esto es importante, porque no se pierde, la Iglesia siempre acoge todo lo que Dios ha ido diciendo, y por eso en nuestra Biblia está el Antiguo Testamento. Pero, claro, era una preparación que apuntaba a estos últimos tiempos, que ya no son los profetas, es el Hijo. ¿Os acordáis de aquella parábola del que va enviando distintos criados a recoger los frutos de una viña y van rechazándolos y al final envía a su Hijo? Pues esto es el Hijo, ya no es un enviado más, no es un profeta más, es el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, imagen de su sustancia. Así pues, en cualquier caso, en ese prólogo aparece la importancia del ministerio de la palabra. La palabra. Dios habló y Dios habla a través de su Hijo. Jesús es una palabra pronunciada por Dios en su Hijo, una palabra única, infinitamente superior a las múltiples palabras pronunciadas antes por los profetas, no faltaría más. Entonces, ese ministerio de la palabra está también en la misión sacerdotal del Hijo. Ya veíamos que las distintas funciones estaban más repartidas en el Antiguo Testamento. No era tan propio del sacerdote la palabra, era más el sacrificio, el culto, los gestos rituales. En cambio estaban los escribas y los profetas, eran los que explicaban más. No, ahora el sacerdocio católico integra todo, porque es como está integrado en Cristo. Cristo predicó muchísimo, como bien sabemos, habló muchísimo. Entonces esa palabra está presente ahora a través de la Iglesia. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Pero fijémonos, ya digo, en el inicio de la carta a los hebreos, por un lado la palabra, pero ojo, que es que enseguida, en el versículo 3, dice que el Hijo sostiene todo con su palabra poderosa y ha llevado a cabo la purificación de los pecados. O sea, que une la palabra y el aspecto expiatorio de purificar los pecados, de realizar la remisión de los pecados. Conexión entre el aspecto profético, el aspecto sacerdotal y el aspecto real, el pastoreo. Y todo ello, en buena medida, unificado en esa imagen tan bella del buen pastor. Pero, sobre todo, quedémonos con esto, que Jesucristo tiene esas 3 misiones, esa palabra, dimensión profética, esa santificación y redención de nuestros pecados por su sacrificio, y la función real. El Hijo encarnado pronuncia y es el mismo la palabra de Dios. Obtiene la purificación de las conciencias por la ofrenda de su sacrificio y ejerce el dominio supremo sobre la humanidad. Pues así aparece el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos. Y ya finalmente nos preguntaríamos, siguiendo el Padre Galot, si aparecen también los continuadores de ese sacerdocio de Cristo, los ministros del Nuevo Testamento. Bueno, pues de nuevo nos vamos a encontrar que la carta no aplica el término sacerdote a los sacerdotes, sino solo a Jesucristo. No habla de sacerdotes a los que tienen autoridad en la comunidad, pero de nuevo nos vamos a encontrar que, sin llamarlos así, pero está tratando de ellos, y varias veces los llama guías, jefes. Por ejemplo, un texto muy conocido porque aparece muchas veces en la liturgia de las horas. Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios, y considerando el final de su vida, imitad su fe. Se ve que ya había habido dirigentes, es decir, ya se ve que son pues sacerdotes, pastores, presbíteros,
lo que llamaríamos también obispos, porque la terminología se fue precisando con el tiempo, pero era esa la idea, que ya habían muerto y probablemente varios de ellos mártires. Por eso dice, imitad su fe considerando el final de su vida. También les dice, obedeced a vuestros dirigentes, someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas, como quienes han de dar cuenta de ellas, para que así lo hagan con alegría y no lamentándose. Y luego, también al final de la carta, dice, saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos. Los santos son los cristianos en general, pero saludad a vuestros dirigentes. El término, que se puede traducir así por dirigente, es una palabra griega, egoúmenos, participio de un verbo que significa caminar delante, conducir, guiar, mandar, y que implica preeminencia, autoridad, dirección. Aquí todo esto basándonos en expertos en el griego bíblico. Y ese título, en el siglo I, era dado precisamente a los sacerdotes y al sumo sacerdote, que Filón, un famoso sabio judío, lo llamaba el dirigente de los sacerdotes, al sumo sacerdote. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús es designado con este término, caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Aparece así en Mateo 2:6. Y en los Hechos de los Apóstoles, 15, 22, 23, hay una alusión a aquellos que con Pablo y Bernabé tienen una autoridad en la comunidad, Judas, Barsabá y Silas, y que son enviados por los apóstoles y presbíteros para comunicar sus decisiones a los fieles. Por tanto, hay una alusión a esos dirigentes, con lo cual es un testimonio sobre la existencia de autoridades, de jefes en la comunidad cristiana. Los ha tenido desde el origen, tendrán otros después de su muerte. Por tanto, hay una continuidad en ese pastoreo en la vida de la comunidad. ¿Qué funciones tienen estos jefes? Bueno, se insiste en la obediencia que les es debida. Por tanto, está claro que tienen una autoridad de dirección, pues guiar la vida espiritual de la comunidad. Aquí aparece pues algo bastante amplio, ¿no? Y se recomienda esa docilidad a ellos, pues ya se ve que tienen una autoridad en virtud de la voluntad divina. Aparece también la predicación, pues ya hemos oído que han hecho oír la palabra de Dios. No aparecen expresamente las funciones de culto, pues ya hemos visto que había también una alusión a esa cena, parece que es la cena eucarística. Y también está claro implícitamente la importancia del ejemplo, del testimonio. Fijaos en el desenlace de su vida, pues parece claro que hay una alusión al martirio. Por eso el testimonio de los primeros jefes siguió el camino del sacrificio sacerdotal de Cristo. Así pues, a pesar de que son indicaciones breves, porque la carta ante todo lo que quería era mostrar a los judíos convertidos al cristianismo que Jesús es el verdadero sumo sacerdote, en que se cumplían todas las figuras y palabras y profecías del Antiguo Testamento, ante todo quería hablar de Cristo, pero también aparece esos jefes con una misión de dirección, de enseñanza, de seguimiento de Cristo, con el sacrificio de su vida. Se distinguen esos dirigentes de los demás cristianos llamados los santos, expresión también usará San Pablo en sus cartas, los santos, porque una vez uno bautizado está incorporado al santo de los santos. Aparecen estos jefes de la comunidad investidos de un sacerdocio que prolonga el de Cristo. Pues aunque no esté dicho explícitamente, todo el conjunto de la carta, todo lo que vamos viendo de esas misiones de Cristo y los que se encomiendan a estos dirigentes, pues nos lleva a la conclusión de que sí, tienen que guiar a la comunidad, tienen que anunciar esa palabra, el pueblo tiene que obedecerles, pues por algo será, ¿no? Han recibido esa identificación con Cristo. Hay una prolongación o participación en el ministerio cristiano del sacerdocio eterno de Cristo pastor. Conclusión de la carta a los hebreos, pues la dejamos para mañana como resumen de todo lo que hemos visto en la carta a los hebreos, y ya finalmente para terminar estos cursos que estamos haciendo antes de volver a los números del catecismo, veremos un poco cómo Jesús instituyó, volviendo ya a los evangelios, cómo fue instituyendo el sacerdocio con la llamada a sus apóstoles. Pero eso, como digo, ya lo vemos mañana si Dios quiere. Pues
Pues nos quedamos aquí dando gracias al Señor y no lo olvidemos, Jesús es sacerdote ante todo porque ofreció su vida desde la cruz. Ahí hizo su última predicación, las 7 palabras. Ahí intercedió por nosotros, los brazos abiertos en cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí derramó su sangre, que ya había anticipado sacramentalmente en la última cena. Sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Ahí es el Rey, Jesús Nazareno, Rey de los judíos y del mundo entero. Pastor, qué maravilla de toda la humanidad. Pues vamos a quedarnos contemplando a Jesús, muerto y resucitado por mí, que ahora a la derecha del Padre intercede por nosotros. Lo meditamos y si tenéis alguna consulta o algún testimonio que queráis aportar de este o cualquier pregunta sobre este o otros temas, ahora nos recuerdan cómo nos las podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Contemplar tanto amor en la cruz. Teníamos pendiente en el correo electrónico una consulta de Joaquín, porque hace unos días oíamos ese evangelio: si alguno viene en pos de mí, si alguno viene a mí, no pospone a su padre, a su madre, etcétera, etcétera. Y al final dice Jesús así: ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular y si ve que no puede, pues lo deja, ¿no? Entonces preguntaba Joaquín, ¿es que el Señor propone una excusa, una alternativa para no seguirle? ¿Acaso no es el camino, la verdad y la vida para toda persona? ¿Es que hay distintos niveles de seguimiento? A ver, sí que hay distintos niveles de seguimiento en el sentido de que Jesús, por ejemplo, la llamada que hizo al joven rico a dejarlo todo e irse con él no se lo hace a otros, evidentemente, en ese sentido sí. Pero no es que vaya como diciendo, bueno, hay una excusa, hay una alternativa. No, todos tenemos que seguir a Cristo y todos tenemos que ponerle por encima de todo y de todos. Claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con todas tus fuerzas, y el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Claro, porque eso solo puede seguirlo Dios, y Jesús es Dios hecho hombre, y encima de ser Dios y creador es nuestro Redentor. Por tanto, en ese sentido no es que haya una excusa, simplemente esto entra en la línea de muchas otras expresiones de Jesús, en que Él deja claro que Él no obliga. Si quieres ser perfecto, al propio joven rico, si quieres, pero no es que diga, no te preocupes, hay otra alternativa. De hecho, cuando se marcha el joven rico, Jesús pues se queda con pena diciendo, ay de los ricos, será más difícil que entre en el reino de los cielos. O sea, no es que, bueno, no te preocupes, que va a ser santo de otra manera. Lo que quiere decir es simplemente esto, que no te llames a engaño, que Jesús no hace como tantos líderes políticos o pseudo religiosos, pseudo profetas que prometen el oro y el moro y que todo maravilloso. No, ya nos avisa. El que quiera seguirme, que esté dispuesto a cargar con su cruz. Simplemente es eso, ¿no? Que no nos engañemos, que sepamos que la cosa es seria, que esto no es un juego, que no es todo muy bonito. Al principio, cuando se convierte un joven o está en un grupo de adolescentes, de jóvenes, pues todo pues suele ser una época muy bonita y tal. Y claro, luego cuando empiezan a llegar los palos, este fracaso, y no digamos, oye, que ha muerto este familiar mío, y muchas veces las dudas de fe, claro, porque quizá te pensabas que ya una vez que estamos con el Señor todo va a salir de color de rosa. Pues no, es en ese sentido. O sea, no es que haya otras alternativas. Para toda vocación, Cristo tiene que ser el primero, antes que la propia familia y que la propia vida. Por eso, todo cristiano tiene que estar dispuesto, si llega la ocasión, al martirio, que es poner al Señor por encima de todo. ¿De acuerdo? Pero hacéis muy bien en preguntar, no quedaros con dudas, pues si podemos, pues siempre intentaremos responder. Pues nada, lo dejamos aquí y seguiremos analizando un poquito más, como aparece ya en concreto, cómo Jesús instituyó a los que iban a ser luego en el futuro lo que hoy llamamos obispos y sus colaboradores, implícitamente los presbíteros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.